Están bueno. Empecemos. Listo. Ok. ¿Me escuchan ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Ok, buenos días a todos. La idea es hoy desarrollar el tema de principios generales del manejo intralesional y amplio. Te vamos a dividir la presentación en dos escenarios. El primero que sería los principios generales del manejo intralesional, a modo de definición. Es más que ingresar al tumor o al hueso a través de una ventana cortical o a través de una fenestra y eliminar el tumor desde adentro. Eh, Aquí pues con el objetivo de preservar la función y minimizar comorbilidad, que esas serían las ventajas que irían en consonancia con los objetivos si los comparamos con un manejo amplio, en donde allá queremos es más un control oncológico local a expensas de disminuir la función del paciente. En cuanto a los márgenes, estos son por definición contaminados, inclusive a propósito se dejan así. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad de malignización es muy baja y que al contrario no se va a aumentar si nosotros hacemos este tipo de tratamiento. Por ejemplo, si el paciente recidiva, podemos volver a hacer la cirugía, es decir, hacer una cirugía de revisión o convertirlo a una cirugía amplia. En cuanto a las indicaciones, pues son tres grandes grupos que luego los vamos a ir definiendo y son lesiones benignas agresivas, lesiones malignas de bajo grado y metástasis. En cuanto a los tumores susceptibles a grandes rasgos de manejo intralesional, tratemos por el primer grupo las lesiones benignas agresivas que se componen de quiste óseo neurismático, un quiste óseo unicameral, el condroblastoma, el tumor de células gigantes principalmente, y otros en menor medida como lo son el osteoblastoma, el fibroma, los fibromas condromatioides, los fibromas nosificantes, eso por el lado de las benignas agresivas. Por el segundo grupo, que serían algunas de las lesiones malignas, tendríamos la lesión cartilaginosa atípica o condrosarcoma grado 1 y finalmente las metástasis. En caso de que falle el manejo intralesional, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Primero, de entrada, decirle al paciente que puede ocurrir, que esto no me va a incrementar la tasa de malignización, que no aumenta la probabilidad de metástasis y que no disminuye los resultados funcionales. Por el contrario, tenemos dos opciones a seguir. Uno es cirugía de revisión y conversión a resección amplia y reconstrucción. Antes teníamos o hablábamos de un tratamiento clásico, que era el simple curetaje, que es pues, el que todos conocemos de cualquier tipo de lesión, un curetaje, un curetaje intralesional, un curetaje de la lesión. Pero que se veía con esto los resultados que teníamos unas tasas de recidivas muy altas. Por lo tanto, se fueron expandiendo las indicaciones, se fueron agregando tratamientos hasta llegar al hoy conocido como curetaje extendido, que es ese curetaje clásico asociado a otro tratamiento que lo podemos dividir en mecánicos, térmicos y químicos. Los mecánicos hace parte de la fresa de alta velocidad, que ya luego vamos a ver cómo funciona. Los térmicos es el gas argón y el polimetilmetacrilato y otros, y los químicos básicamente peróxido de hidrógeno y etanol, aunque tenemos otros que ya los vamos a definir. ¿Cuál fue el objetivo de realizar este curetaje extendido? Fue básicamente disminuir la tasa de recidiva de este tipo de lesión. Aquí un ejemplo que observamos acá, tenemos una lesión a nivel del fémur proximal. Imaginemos que tenemos una lesión a nivel del fémur proximal y que parte de ese manejo adyuvante se va a hacer con cemento, es decir, con polimetilmetacrilato. Entonces estas perlas que observamos acá en amarillo son tres perlas de polimetilmetacrilato y se encontró al inicio, cuando se estaban probando estos nuevos tratamientos o estos tratamientos adyuvantes, de que tenían pocos resultados si se realizaba el tratamiento adyuvante con perlas, mientras que si lo hacían con una gran masa, es decir, rellenando todo el quiste, toda la cavidad, con una gran masa de cemento de polimetilmetacrilato, sí disminuía la tasa de recidiva. ¿Y qué encontraron? Que a mayor masa hay mayor liberación de calor, es decir, hay mayor reacción exotérmica y por lo tanto mayor control de células tumorales, mientras que con las perlas no se lograba una temperatura suficiente para hacer el control térmico. Entonces, cuando nos preguntamos si ese curetaje clásico, que como vemos acá, solo es pues, eliminar la lesión o el parénquima tumoral que encontramos acá, ¿será que eso nos elimina la totalidad de la lesión? Y lo que encontramos es lo siguiente: cuando nosotros hacemos el curetaje, pues eliminamos el parénquima tumoral,
pero nos quedan estas lesiones que observamos acá. ¿Y qué son estas lesiones? Básicamente compuestas por la zona de transición, que puede ser estrecha o puede ser amplia, y observamos estas lesiones en negro que están acá. ¿Cuál es la teoría? Y es que la lesión activa, tanto microscópica como macroscópica, se encuentra en la periferia o en zonas irregulares ubicadas en la periferia. Pero si nosotros eliminamos el parénquima, pero no eliminamos la periferia o la zona de transición y parte del hueso esponjoso que lo recubre, pues no estamos eliminando la patología. Y ahí es donde va a actuar, donde vamos a actuar con el manejo adyuvante, en este caso, por ejemplo, acá con la fresa de alta velocidad. En cuanto al manejo, a los adyuvantes, de acuerdo a cada uno, clasificándolos según su tipo, el mecánico tenemos la fresa de alta velocidad, sabemos de que nos va a aumentar el margen entre 1 a 5 milímetros, ya sabemos eliminando la zona de transición y parte de ese hueso esponjoso, teniendo una tasa de recurrencia que va entre el 11 al 32%, y unas complicaciones como fracturas, inflamación alrededor por la manipulación del tejido, infección, lesiones iatrogénicas, pseudoartrosis y disminución del rango de movimiento, que si observamos esas complicaciones básicamente están relacionadas a una cirugía del aparato musculoesquelético en general. Por el lado de los químicos tenemos el fenol. Este es un tipo de alcohol soluble que básicamente actúa a través de necrosis por coagulación, es decir, por desnaturalización de las proteínas. De acuerdo a su concentración, así mismo va a actuar. Entonces, si lo tenemos entre el 0,1 al 1%, va a ser bacteriostático. Si es mayor al 1%, ya se convierte en bactericida. Si es mayor al 3%, ya es necrogénico. Y si es mayor al 5%, ya es anestésico local. A diferencia de la fresa de alta velocidad, solo me va a aumentar el margen de 0,2 a 0,7 milímetros y tiene unas desventajas, y es que no me sirven tumores condroides ni en metástasis. Tiene una tasa de recurrencia que puede ir entre el 5 al 25%, pero tiene muchas complicaciones, dentro de ellas las fracturas patológicas, dentro de ellas que se puede absorber a través de la piel, generando irritación o inclusive necrosis profunda, por eso rara vez se usa. Dentro de los químicos continuamos con el etanol, que tiene un mecanismo de función similar al fenol, es decir, necrosis por coagulación, por desnaturalización proteica, tiene una tasa de recurrencia que va entre el 9,5 al 19%, pero tiene unos puntos suspensivos. ¿Y qué significa esto? Que la gran mayoría de estudios se encuentran que no solo utilizan como un ayudante el etanol, sino que también utilizan, por ejemplo, el polimetilmetacrilato o el fresado de alta velocidad. Entonces, no sabemos en realidad a qué parte corresponde, o a qué parte de ese éxito corresponde a cada tipo de manejo ayudante. Dentro de las complicaciones tenemos artrosis, infección, fracturas, anquilosis parciales, drenajes persistentes y que es inflamable. Ya se han reportado varios accidentes por incineración dentro de un quirófano. En general, su efecto ha sido poco estudiado y importante con este manejo ayudante es que cuando se va a utilizar cercano a alguna articulación, pues se tenga mucho cuidado porque puede afectar la parte cartilaginosa, degenerando la articulación. Continuando con los químicos, tenemos el peróxido de hidrógeno, que genera básicamente una lisis celular. Se utiliza usualmente con una concentración al 3%, tiene un efecto hemostático, y entre las complicaciones que no solo se ha visto en las cirugías tumorales, sino en la cirugía ortopédica en general, es la embolia de oxígeno. Otro de los representantes de los químicos es el cloruro de zinc, que genera o actúa, o su mecanismo de acción es a través de la apoptosis e inhibición del ciclo celular. Tiene una tasa de recurrencia del 12%, que pues, igualmente que los otros, se han demostrado en estudios que utilizan otros ayudantes. Tiene una particularidad, y es que los primeros 2 años tiene poco o nada de recurrencia, pero a partir de los 2 años sí se han visto grandes tasas de recurrencia. Entonces ahí sería difícil medir la tasa de éxito en estudios que no sean a largo plazo. La concentración que se utiliza es al 50%, dejándolo actuar por 5 minutos y repitiendo esto por 3 ciclos. Dentro de las complicaciones tenemos infección y artrosis. Usualmente la infección está relacionada con tejido desvitalizado o necrosis alrededor de la lesión, y esto pues, actúa como un caldo de cultivo ideal para el crecimiento bacteriano. Continuando con los químicos, tenemos la doxiciclina,
Sabemos claramente que es un antibiótico del tipo de las tetraciclinas, que inhibe la proliferación, que es altamente osteotrópico, por eso es bastante requerido a veces por nosotros, y es un potente inhibidor de la metaloproteinasa de matriz. Tiene una tasa de recurrencia local de alrededor del 15% en quistes óseos aneurismáticos a 24 meses. Es decir, son seguimientos a corto y quizás parte de mediano plazo que no alcanzan ni siquiera a llegar a los 5 años. Dentro de las complicaciones que se han visto en realidad son más relacionadas a la técnica, que es la necrosis cutánea focal. ¿Por qué digo que relacionada a la técnica? Porque se veía que era por la presión que ejercía la aguja sobre la piel. Y al disminuir o al darse cuenta de eso, pues lo cambiaron y ya las complicaciones son pocas o ningunas. Y finalmente, dentro de los grupos de los químicos tenemos los esteroides. Este se ha usado en quistes óseos simples. El mecanismo está poco claro. Hay dos teorías principales. Una es la estimulación por reabsorción de líquido y otro es el acto final, solamente el acto químico de descomprimir. Los resultados favorables están en torno al 90%, pero nuevamente, como les digo, usualmente se encuentran relacionados o el tratamiento mostrado en los artículos tienen varios manejos adyuvantes, entonces no sabemos a quién pertenece cada porcentaje. Tiene una particularidad, es que hay que hacer inyecciones múltiples y aquí la tasa de recurrencia puede ir de 6 meses hasta 7 años, entonces sería difícil hablar de ese éxito del 90% si no se han hecho estudios a largo plazo. Continuando con los térmicos, claramente tenemos el polimetilmetacrilato y otros térmicos que en adelante le vamos a dedicar un par de diapositivas por su importancia. La tasa de éxito o la tasa de recurrencia, mejor dicho, va entre el 7,9 al 27,8% y tiene complicaciones relacionadas básicamente al cemento, que es la fractura, la flebitis y el hematoma. La recomendación clara, no usar cerca de cartílago, como ya lo vimos en un caso reciente que nos mostró el doctor Arroyave, de un número proximal. Dentro de los otros térmicos tenemos nitrógeno líquido, que como les dije vamos a desarrollarlo en diapositivas diferentes porque merece un comentario especial. Este es un caso nocificante, una mujer de 12 años con una lesión de características líticas en el tercio medio y distal o en la región metafisodiafísica del radio distal, con una disrupción de la cortical medial, llevado a un manejo intralesional que se realiza pues, a través de un clavo endomedular flexible o TENS y de aloinjerto, y con el paso del tiempo el TENS se observa la casi total de la lesión y aquí finalmente ya una cicatrización prácticamente total de la lesión. Este es otro escenario donde tenemos un tumor de células gigantes y aquí lo que se hace es un curetaje, es decir, un curetaje extendido que incluye fresado de alta velocidad, peróxido de hidrógeno y finalmente un relleno con polimetilmetacrilato más aumentación estructural que observamos acá con la placa. ¿Cuáles serían las ventajas del polimetilmetacrilato? Hay dos que están relacionadas a la cirugía como tal, o que las podemos ver en el momento quirúrgico, en el acto quirúrgico, y es la estabilidad estructural inmediata y el control térmico de células tumorales, es decir, eso es una acción inmediata. Y la tercera y no menos importante es la interfaz definida, es decir, que me permite evaluar radiolucencias. Como podemos observar acá en la imagen, yo aquí tengo una interfaz muy clara y con el paso del tiempo esa interfaz se va a mantener. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué me sirve esto? Si esto se reabsorbe y hay algo en radiolucencia, quiere decir con toda veracidad, y es que hay una reactivación de la lesión inicial. Por el contrario, si nosotros utilizamos, por ejemplo, sulfato de calcio, relleno ya sea auto o aloinjerto, si ocurre una radiolucencia, nosotros no vamos a saber si es una reactivación de la enfermedad o una reabsorción del relleno que se utilizó. No líquido, ventaja y una desventaja. La ventaja es claramente que me amplía la zona libre de células tumorales, que es lo que yo busco, un tratamiento adyuvante. Pero entre las ventajas tenemos la necrosis y la consiguiente fractura patológica, que si balanceamos riesgo-beneficio van a estar a favor de estos segundos, por lo tanto, mejor no utilizarlo, o es la recomendación en general. En cuanto al gas argón, este actúa a través de desecación, coagulación y contracción de los tejidos. Disminuye claramente el sangrado intraoperatorio
pero a expensas de un mayor riesgo neurovascular. Este claramente es más selectivo, tiene una tasa de recurrencia que va entre el 0 al 10,8%, y su zona de necrosis va a depender de la potencia con la que se administre el AS. Es decir, si lo administramos a 50 vatios, va a tener un margen o amplía los milímetros, mientras que por el otro lado, si lo tenemos al triple de esa potencia, es decir, a 150 vatios, va a aumentar el margen en 4,2 milímetros. En cuanto a la aumentación estructural, ¿será que debemos hacerla en todos los escenarios? Pues acá no hay una regla que me indique cuándo usarla y cuándo no usarla. Eso básicamente lo decide el cirujano que intervenga a la paciente, ya que no es usada universalmente, depende de la necesidad de cada caso. Y ahí tenemos dos opciones. Tenemos o los rellenos, que es, pues tenemos los óseos, tenemos los cementos de polimetilmetacrilato o el sulfato de calcio, o tenemos finalmente los implantes para fijación, que podemos utilizarlos ambos en cada escenario. Este es un caso en particular o un caso borderline, donde tenemos un tumor de células gigantes asociado a un quiste óseo o mejor dicho, un quiste óseo reumático secundario. Como podemos observar acá en la radiografía, que se observa esa lesión líquida a nivel del tercio distal de la tibia, o mejor dicho, y aquí podemos es claramente lo que diferencia el quiste osteoneuromático del tumor de células. Se hace un manejo tradicional. Entonces, aquí quisiéramos nosotros de pronto darle algo de soporte por estar en el manejo particular, pero es que aquí ya no tenemos, entonces no tenemos una lesión contenida que me vaya, valga la redundancia, a contener el cemento o cualquier relleno estructural que yo le vaya a colocar allí. Ya se decide no colocar ningún tipo de relleno, solo se hace el manejo intralacional básico o estándar, y se le hace un seguimiento al paciente, se le hace una inmovilización corta, se le restringe el apoyo, y vemos acá cómo cura la lesión en un colon articular. En cuanto a la terapia percutánea, tiene una tasa de falla que va entre el 23 al 76%. Hay que considerarla en niños con fisis abiertas, y ahí es donde uno entra a balancear riesgo versus beneficio. Vamos a tener una mayor tasa de recidiva, pero a expensas de no ocasionar un daño en cuanto al crecimiento final de ese paciente. Y casos amplios en los que lo usamos, tenemos el quiste osteoneurismático, en donde utilizamos pues embolizaciones, tenemos el osteomastoide, que utilizamos radiofrecuencia ablativa, tenemos el quiste óseo unicameral, en donde vamos a hacer una aplicación seriada de esteroides. Esa es como la recomendación general, pero ya cuando vamos a ver los estudios y vamos a comparar esteroides versus otras sustancias que incluyen médula ósea y matriz desmineralizada, pues estas dos primeras son superiores a los esteroides. Y otra de las teorías es que el quiste se mantiene o el quiste perdura gracias al aumento de la presión intracameral. Es decir, si yo coloco una válvula unidireccional, es decir, un tornillo unicortical, va a reducir la presión y voy a curar probablemente el quiste óseo unicameral. Este es un ejemplo claro. Tenemos un niño de 11 años en donde tenemos una resonancia ponderada en T2 con un fluido homogéneo que pues claramente me confirma que estamos ante un quiste óseo unicameral. Se hace una terapia, un manejo intervencional percutáneo, en donde no queremos hacer un curetaje en realidad amplio, porque cerca la fisis para evitar la lesión de esta, y se hace una inyección de fosfato de calcio, en donde pues, claramente vemos cómo se logra rellenar la total efecto sin ocasionarle un daño a la fisis. Otro de los escenarios para terapias percutáneas sería el osteomastoide, donde aquí, pues, aquí no es claro, observamos el corte axial de la tomografía, si es claro el nido, se hace la terapia percutánea, y aquí observamos la técnica del tratamiento térmico. Estos escenarios, un condrosarcoma grado 1 o la pues, mejor conocido hoy en día como la lesión típica, tenemos una mujer de 60 años, pues, que tenemos una lesión en húmero. San Juan. Señor.
Se te está escuchando como muy lejos y entrecortado. O sea, al principio de la presentación se escuchaba muy bien. No sé si algo cambió, algún micrófono. Dame un segundo. No sé si cambió el micrófono de los audífonos y el del computador. Puede ser, no sé. Déjame ir. Mi cambio de internet. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, mejor. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, continuando. No, no, sigue igual. Antes peor. Mejor. Entonces, es que al principio de la presentación se estaba escuchando perfecto y de un momento a otro como que bajó, no sé, como entrecortado. ¿Qué tal me escuchan ahí? Intenta ver. ¿Qué tal ahí? Sí, y se escucha muy lejos, ¿Me muy escuchan? lejos. Se escucha muy, muy, muy lejos. Sí. Pero al menos ahí no se escucha entrecortado, pues, o eso parece al menos. Y si quiere intente ahí. ¿Me escuchan? Sí, pero no se está presentando nada. Ya, ok. No, ya la presento. Está bien, ahí sí. Ahí se ve mejor. Mejor ahí. Sí, dale, sigue si quiere. Ok, listo. Entonces, aquí observamos el caso del paciente del condrosarcoma grado 1, donde se le hace un manejo intralesional, se le un curetaje extendido, caracterizado por fresado a alta velocidad, peróxido, polimetilmetacrilato y finalmente la fijación. Aquí tenemos un caso de una mujer de 54 años, con un dolor trocantérico derecho de al menos 8 meses de evolución. Este es un caso cortesial o un caso que se vio en el instituto, se diagnostica como un encondroma. Aquí vemos cómo se le hace un abordaje lateral para ese manejo intralesional. Finalmente se rellena con polimetilmetacrilato y se hace una aumentación estructural con DHS. Este es un caso de una mujer de 43 años con un dolor en el hombro izquierdo más una limitación funcional, con una disrupción de la cortical medial como podemos observar acá.
aquí las imágenes de resonancia, con el corte coronal y axial. Finalmente también se le hace ese manejo intralesional, como podemos observar acá, y la aumentación estructural con placa. ¿Cuál es la tasa de recurrencia? Pues acá es muy difícil determinar, pero se ha demostrado que en la gran mayoría de estudios en cuanto a curetaje más fresado de alta velocidad es del 12%, y se encontró resultados similares para tumor de células gigantes, para condroblastoma y para condrosarcomas de bajo grado de grado 1. Se hizo una revisión sistemática en el 2010 que incluyó 387 pacientes con tumor de células gigantes. ¿Qué se encontró en este estudio? Que eran los mismos resultados entre un curetaje más un fresado a alta velocidad con o sin ayudantes químicos o térmicos, es decir, los ayudantes químicos o térmicos no servían para nada. Mientras que otro estudio en el 2008 sí estuvo a favor de un efecto acumulativo. Entonces, no tenemos estudios de alta calidad que nos diga qué hacer con respecto. Por lo tanto, aquí los cirujanos ortopédicos oncólogos pues terminan haciendo lo que su experiencia les dictamina. En resumen, del manejo intralesional tenemos que balancear riesgo-beneficio entre tratamiento intralesional versus una resección amplia. Tenemos pues claramente mejores resultados funcionales y menor tasa de complicaciones si lo comparamos con manejo amplio, y varios tratamientos están a favor de un efecto acumulativo. En cuanto a los principios de resección amplia, estos fueron introducidos, o se empezó a hablar de esto alrededor de 1970, y allá el único escenario que teníamos, la única opción que se tenía era la amputación. Y a partir de 1980 empezaron, o se empezó a manejar, o se introdujo, mejor dicho, la técnica de salvamento de extremidades, y esta tiene dos objetivos primarios, o mejor, dos objetivos principales, uno primario y uno secundario. Ese primario es una resección amplia para lograr el control oncológico local, a diferencia del manejo intralesional, que no queremos tanto un control oncológico local, sino un control de la lesión, en pocas palabras, o el control de la lesión estructural. Y un manejo y un objetivo secundario que sería la reconstrucción funcional y a largo plazo aliviando dolor. ¿Qué es la zona reactiva? Y esta nos va a hablar mucho, o va a estar mucho en relación con los márgenes y con todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Esa es esta área descolorida que se encuentra alrededor del tumor, también llamada zona de edema. La podemos observar macroscópicamente y está compuesta de tejido hemorrágico, tejido cicatricial, músculo degenerado, edema y una cápsula o la pseudocápsula del tumor. En cuanto a los márgenes, estos fueron definidos y clasificados en 1980 por Hennequin, y ahí él los divide en cuatro: intralesionales, marginales, amplios y radicales. Los dos primeros se va a hacer una resección a través de márgenes positivos, sabiendo claramente del manejo intralesional, que es a través del parénquima del tumor; los marginales, que sería a través de las zonas reactivas que hablamos anteriormente. Ya los amplios y radicales lo que buscamos son márgenes negativos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos? Y es que, o más bien, lo que es similar, lo que es igual entre ambos, es que es una resección en bloque. Y lo que los diferencia es que el amplio se hace una resección dentro del compartimento y el radical se hace una resección extracompartimental. Estos criterios fueron actualizados en 2017 y tenemos ya una clasificación en donde también tiene en cuenta el porcentaje de necrosis tumoral. Esto es muy importante porque va en consonancia a la respuesta a la quimioterapia como manejo ayudante. Entonces vamos a clasificarla en 1A, si tenemos un porcentaje de necrosis tumoral mayor o igual al 90% y unos márgenes mayor de 2 milímetros. ¿Esto qué me va a decir? Que a 5 años la tasa de éxito de este procedimiento va a ser alrededor del 98%. El 1B va a tener el mismo porcentaje de necrosis tumoral, pero ya unos márgenes más delgados, que serían menor o igual a 2 milímetros. Ya aquí la tasa de éxito baja al 91%. Cuando lo clasificamos en tipo 2, la
en 2A y 2B. El 2A es un porcentaje de necrosis tumoral que está por debajo del 90%, pero con unos márgenes que se conservan por encima de 2 milímetros, teniendo una tasa de éxito del 84% a los 2 años. Y finalmente, el peor de los escenarios, que sería el 2B, tenemos una tasa o un porcentaje de necrosis tumoral menor del 90% y unos márgenes menor o igual a 2 milímetros con una tasa de éxito alrededor del 76% a 5 años. Entonces nos vamos a preguntar, y varias veces, inclusive a los fellows le hemos preguntado que cuáles serían los márgenes adecuados. Entonces tenemos que dividirlo primero en dos grandes grupos, que es sarcoma de tejidos blandos y sarcomas óseos. Para los sarcomas de tejidos blandos se hizo un estudio en donde comparaban el grosor, es decir, si era menor de 1 milímetro, entre 1 a 5 milímetros o mayor de 5 milímetros, se encontró que no había diferencia. Y lo que concluye ese estudio era que es más importante la calidad de imagen, es decir, la barrera anatómica y no tanto el grosor. En cuanto a la resección marginal, es la que se acepta para los sarcomas de tejidos blandos, porque es segura, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros asociemos ya sea quimio o radioterapia adyuvante, esto está ya documentado desde que no me va a aumentar el riesgo de recurrencia a 10 años y que se pueda aplicar, estos mismos principios se pueda a un sarcoma que tenga una extensión de masa de tejido blando, es decir, el tratamiento de la masa de tejido blando la podemos manejar con resección marginal. En cuanto a los sarcomas óseos, ya aquí el terreno se pone un poco más oscuro, la literatura no especifica muy claro cuáles serían los márgenes, ya que la enseñanza tradicional nos habla de 3 centímetros longitudinal y de una capa, es decir, una barrera anatómica bordeando el tumor. Esto claramente no es una camisa de fuerza y nuevos estudios aceptan hasta 1.5 centímetros. En pocas palabras, aún existe controversia sobre cuáles son los márgenes adecuados. Este otro artículo que me habla específicamente de los sarcomas de tejidos blandos me dice, o nos recomienda tener en cuenta, según la adecuación de los márgenes, cantidad, grosor, a diferencia de lo que veíamos en los estudios anteriores, que no había diferencia entre de 1 a 5, de 5 milímetros, y también va en consonancia ahí sí con el estudio anterior de la calidad, es decir, de la barrera anatómica. Aquí no nos hace mención el énfasis en que debemos buscar en la resonancia, y es que ahí van a haber unos patrones tumorales que van a tener más probabilidad de tener unos márgenes o un peor pronóstico según el patrón. Es decir, en este caso, si tenemos un patrón infiltrante, que ya lo vamos a ver cuál es, si este es focal, es decir, menor del 25% de la circunferencia del tumor, o si es difuso, que es mayor del 25%. Si es difuso, va a tener un peor pronóstico para el paciente, es decir, una mayor probabilidad de residuo local o unos márgenes que hay que ampliarlos mucho más para poder obtener, valga la redundancia, márgenes negativos. Y si utilizamos una resonancia con contraste y tenemos un realce peritumoral, pues también va a ir en consonancia con un peor pronóstico. La recomendación patológica es evaluar microscópicamente, entre 6 a 8 piezas, en zonas que nosotros observemos con márgenes que sean menores de 2 centímetros. Y esto último que está resaltado acá es bastante importante, y es la contractura del tejido en los sarcomas. Cuando nosotros hacemos una quimioterapia o una quimioterapia neoadyuvante, aquí vamos a generar una contracción del tejido o lo que llamamos técnicamente una citorreducción. Entonces, esto nos va a cambiar claramente la zona reactiva o zona de edema. Entonces, cuando nosotros hacemos inicialmente una terapia neoadyuvante, debemos redefinir o redestadificar esa zona reactiva para ver a través de dónde es que nosotros vamos a hacer la resección de ese tumor, porque se puede reducir de 1 a 4 a 5 milímetros, sería la relación. Esta es una representación de los patrones que podemos encontrar en resonancia. El primero es el pushing tide, que es una especie de una masa que está empujando los tejidos alrededor. Tenemos el focal, ¿verdad? Que ya tenemos un patrón infiltrativo, como podemos observar acá, que se como se interdigita en los tejidos adyacentes, pero que no compromete más del 25% de la circunferencia tumoral. Y finalmente el difuso, ¿verdad? En donde tenemos un tejido infiltrativo que me compromete más del 25% asociado al realce peritumoral, que sería lo que me va a dar un peor pronóstico de ese tumor.
Hay otro concepto, y es el concepto curativo de los tumores o de los sarcomas de tejidos blandos, y fue algo definido en el 2004 por la sociedad japonesa. Ellos hablan de unos márgenes de seguridad predecibles en ciertos escenarios. Entonces, aquel paciente en donde se le hizo un tratamiento quirúrgico que fue ineficaz, o por el contrario, que no se le hizo tratamiento en sarcomas de alto grado, hay que obtener sí o sí, la recomendación es un margen ancho mayor a 3 centímetros. Si por el contrario el tratamiento prequirúrgico fue efectivo, pues podemos tener un margen de al menos 2 centímetros. En el caso de los sarcomas recurrentes de bajo o alto grados, hay que hacer un manejo curativo. ¿Y qué es ese manejo curativo? Tener un manguito o un grosor de unos márgenes de al menos 5 centímetros, pero con respecto, aquí estamos hablando con respecto a la zona reactiva, es decir, no al centro tipo, sino a la zona reactiva. ¿Y cuáles serían los márgenes en hemorragias? Esto es un escenario totalmente distinto, porque podemos tener una hemorragia, ya sea por una fractura patológica o por una biopsia reciente. Cuando nosotros vamos a hacer una resección y nos encontramos que la hemorragia se encuentra a través de ese margen de resección, nosotros tenemos que los centímetros es a partir de esa hemorragia, porque esa hemorragia haría parte del tumor y haría parte de la zona reactiva. Mientras que si nosotros estamos haciendo la resección y encontramos que la hemorragia se encuentra por dentro de esos márgenes, la zona reactiva de nosotros sería la original, es decir, la que habíamos observado ya sea macroscópicamente o a través de la resonancia. Y aquí pues un ejemplo claro de las resecciones de acuerdo a la ubicación, si encontramos a nivel de pelo subcutáneo, si encontramos entre planos intramusculares o intramuscular propiamente dicho, o si es un sarcoma óseo, donde pues claramente si se encuentra cercano a la superficie articular, hay que comprometer la articulación y la cápsula. Aquí, haciendo como un resumen de lo que hemos hablado, son las zonas tumorales y la resección. De aquí tenemos que en el centro tenemos el tumor bordeando la zona reactiva y finalmente el compartimento. Entonces, si vamos a hacer un manejo intralesional, pues a través del tumor, si vamos a hacer una excisión, una resección marginal, acordémonos que a través de la zona reactiva, si vamos a hacer una resección amplia, es a través del en el compartimento, es decir, una resección en bloque intracompartimental, y si vamos a hacer una resección radical, es una resección, valga la redundancia, en bloque extracompartimental. Aquí tenemos un ejemplo, claramente, de lesiones ya sea a nivel muscular o a nivel óseo de cada tipo de resección. Ahora ya resecamos el tumor, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, el primero es evaluar los márgenes, ya sea mediante biopsia por congelación o por una inspección macroscópica. Eso lo hacemos claramente en el intraoperatorio. Se ha demostrado hoy en día que la biopsia por congelación poco o nada sirve y que pues más nos importa hacer una evaluación macroscópica evaluando la calidad de la barrera anatómica. Y los dos siguientes pasos son en el postoperatorio. Aquí vamos a hacer un análisis patológico formal, vamos a confirmar el tipo de margen, el porcentaje de necrosis tumoral, como lo veíamos claramente va en consonancia con los resultados o la tasa de éxito del manejo neoadyuvante o adyuvante, y el análisis genético. Y luego un análisis macro y microscópico con tinción que nos sirve ¿para qué? Para clasificarlo según la American Joint Committee on Cancer Residual Tumor Classification. Entonces los márgenes los vamos a clasificar en R0, R1 y R2. Lo ideal acá nosotros es buscar márgenes R0, es decir, márgenes que una vez teñido y procesada la muestra, no van a presentar tensión, es decir, que solo se tiñe el tumor, pero no los márgenes, es decir, unos márgenes negativos. El R1 es que nosotros observamos macroscópicamente que no hay tinción de los márgenes, pero al observar microscópicamente, entonces ya aquí tenemos unos márgenes positivos. Y finalmente el R2 claramente es un procedimiento que no fue adecuado porque tiene una positividad macroscópica clara. Adentrándonos un poco o profundizando un poco más en el tema, tenemos los planeamientos sobre la histología tumoral. Para el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing hay que hacer un set inicialmente, o los estudios diagnósticos iniciales que incluyen un set completo de radiografía y resonancia que nos permiten evaluar la morfología del tumor, es decir, el tamaño, la ubicación, la relación con estructuras anatómicas críticas, y allí vamos a hacer una estadificación inicial.
Luego vamos a hacer una reestadificación, porque no, acordémonos de la citorreducción inicial, para definir nuevamente esa zona reactiva y poder saber cuáles van a ser los márgenes de recepción. Y finalmente, pues, continuamos con el tratamiento, en donde ya hicimos una quimioterapia no adyuvante. Ahora vamos a hacer la resección quirúrgica amplia y luego de esto la quimioterapia adyuvante. En el caso de la radioterapia, ¿será que cabe en estos dos escenarios? Claramente para el osteosarcoma no, serían radioresistentes, mientras que para el sarcoma de Ewing va a estar indicada en ciertos escenarios que serían los tumores irresecables. En cuanto al condrosarcoma, de entrada sabemos que son tanto radio como quimioresistentes. En los de bajo grado, que serían las lesiones atípicas cartilaginosas, podemos hacer ya sea una resección aislada o un manejo intralesional. Y si vemos que ambos tienen prácticamente los mismos resultados en cuanto a tasas de recurrencia, pues hombre, el manejo intralesional va a tener menos comorbilidad y va a preservar función, por lo que es la primera línea de tratamiento. Para el resto de los escenarios, que incluye el alto grado, pues vamos a hacer un manejo amplio. Hay unas consideraciones especiales de pronóstico y la regla general, como ya lo habíamos visto, es obtener margen, es decir, R0. Pero hay unos escenarios en donde no se puede ni se busca cumplir la regla. Y el primero es aquellos sarcomas óseos en relación a múltiples estructuras anatómicas, es decir, aquellos ubicados, por ejemplo, en el sacro o en ciertas partes de la pelvis o inclusive en la columna. Pues se busca hacer más, es un control local, pero no un control local total, sino parcial. Y hacer el segundo objetivo sería pues pacientes con pronóstico limitado, es decir, aquí buscamos ya más como un tratamiento paliativo. Lo anterior claramente aplica para los osteosarcomas y no para los sarcomas de Ewing, ya que en ellos podríamos hacer una radioterapia, que a pesar de que es efectiva, pues el escenario en que podamos hacer un manejo quirúrgico va a tener resultados superiores. Hay nuevas tecnologías como son la navegación quirúrgica, las guías específicas para planear osteotomía, la realidad aumentada y robótica. Pues esto es algo que está en auge, todavía los resultados en la literatura son retrospectivos, por lo tanto no está ampliamente aceptada. Este es un caso de una mujer de 25 años, tenemos pues claramente esta lesión neoplásica a nivel de fémur distal, y lo que se hace es una resección parcial. Aquí, previa impresión 3D, se hace una guía que permite hacer una osteotomía específica de la lesión y un halo injerto, y luego tallar el halo injerto y finalmente hacer una reconstrucción que en pocas palabras es custom made. Dentro de las opciones de reconstrucción tenemos 7. Empezamos por la endoprótesis, las aloprótesis, los haloinjertos, autoinjertos vascularizados, la artroplastia de resección, el corte óseo y la amputación. La elección del método de reconstrucción va a depender de 4 escenarios: la edad, la capacidad funcional, el pronóstico y los deseos del paciente. Hay unos principios por localización anatómica que pues, son varios y vamos a especificar solo algunos. En cuanto, por ejemplo, a la pelvis, aquí tenemos que saber que hay la llamada regla de los 3, es decir, tenemos 3 estructuras críticas, que son la articulación de la cadera, el nervio ciático y el paquete neurovascular femoral. Si lesionamos o si comprometemos 2 de esos 3, ya la recomendación sería realizar una amputación. En cuanto al fémur, se recomienda preservar y reinsertar el mecanismo aductor para preservar función y estabilidad. En cuanto a la tibia, cuando vamos a hacer una reconstrucción primaria del tendón patelar o del mecanismo extensor, se recomienda hacer un colgajo rotacional de gastrocnemio. Esto nos ayuda para 2 cosas. Uno es para aportarle más vascularidad a esa osteotomía, por decirlo así, que va a permitir una mayor consolidación o mayor cicatrización. Y por otro lado, pues el mayor aporte sanguíneo me va a disminuir el riesgo de infección. Y finalmente en el húmero, la recomendación pues es preservar las estructuras que me van a conservar la función de esa articulación, que son el músculo deltoides, su inervación por parte del nervio axilar y el manguito rotador. Este es un caso de un masculino de 53 años con una masa en rodilla, 1 año de evolución. Los últimos 6 meses tuvo un crecimiento acelerado con una pérdida de peso no cuantificada. Al examen físico tenemos una masa indurada, petrosa, de alrededor de 20 por 15 centímetros, adherida a los planos profundos con una deformidad de flexión de 30 grados.
Esta es la imagen que vemos de frente, una imagen lateral, y esta es la imagen de la cara posterior. Esta es la radiografía. Le podemos observar claramente la destrucción ósea del fémur distal y la gran masa de tejidos blandos. Que pues los cortes de resonancia ponderados en T1, en donde vemos prácticamente un compromiso de todos los compartimentos. Se le hace biopsia a este paciente y se diagnostica un sarcoma de alto grado. Y ves claramente, pues aquí nos toca realizar un manejo radical a través de amputación. Este otro escenario, una mujer de 43 años que tenía un cuadro de 10 meses de evolución de dolor en la ingle derecha sin antecedentes de trauma. Se toma esta radiografía donde observamos claramente la lesión. Aquí vemos claramente la lesión con el patrón infiltrativo que hablábamos anteriormente. Observamos la gammagrafía, que es una que muestra la hipercaptación a nivel del fémur proximal. Se hace un diagnóstico de un osteosarcoma tipo osteoblastoma-like, y se hace también una resección en bloque, como observamos acá, conservando las estructuras vitales de la regla de los 3 y una reconstrucción con una endoprótesis. Dentro del informe patológico, como veíamos, importante pues del diagnóstico y de sus apellidos. En este caso tenemos necrosis presente, sería importante a veces pues ver qué porcentaje de necrosis tenemos, los bordes de resección, si están libres o no libres de tumor, y cuál es el grosor de esos márgenes. Este otro escenario, una mujer de 61 años con dolor e inflamación en dorso del pie, se le hizo una resección en 2 ocasiones en sogamoso y finalmente por una recidiva remite. Aquí podemos observar el patrón destructivo que encontramos, los cortes de resonancia. Se hace un diagnóstico mediante biopsia de sarcoma sinovial, y ya por el gran compromiso que tenemos y la contaminación de la tirosidad, se decide hacer una amputación tipo SIGN, y acá los resultados. Y gracias.